Hola, 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 hola. ¿Quieres saber qué es un diccionario en Python? ¿Qué tipo de datos puede almacenar? ¿Cuáles son sus métodos más comunes? Bueno, si te interesa todo esto y algunos consejos más, quédate en este video. Y sin más preámbulos, ¡vámonos! Bueno, primero que nada, creamos nuestro archivo diccionario.py, nuestro archivo Python, y creamos una variable llamada diccionario. ¿Cuál es la particularidad de los diccionarios? Primero que nada, que su contenido va entre llaves y que necesita una llave, dos puntos, importante eso, y un valor. ¿Ya? Necesita una llave y un valor. Es decir, que su contenido va entre llaves y para que funcione o para que te lo reconozca como diccionario necesita contener una llave o un verbo o un valor o significado, para que se entienda más claro. ¿Ya? Esto también puede contener una llave numérica, dos puntos y un contenido numérico, como 1000. ¿Ya? También puede contener una llave de texto, dos puntos y almacenar números. Y viceversa, puede contener una llave de números, 22, dos puntos y almacenar un texto. Suscríbete. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta dentro de los diccionarios. ¿Cómo sabemos que es un diccionario? Porque si nosotros imprimimos print y vemos el tipo, type, diccionario, esto yo lo voy a poner entre llaves para que se vea un poquito mejor. Después, entre comillas, recuerden que este método es el format, que lo vimos en videos anteriores. Y aquí vamos a poner tipo de diccionario. Bueno, tipo de variable para que sea más claro. Variable, dos puntos. ¿Ya? Y acá nos mostraría el tipo. También vamos a imprimir su contenido. Abajito. Diccionario. Control S y si corrimos el código, nos va a decir tipo de variable class dic. ¿Qué significa eso? Que es un diccionario. O sea que está correcto. Y nos muestra el contenido de la variable diccionario. Ahora, si queremos nosotros saber cómo recorrer de manera básica un diccionario, primero se pone su diccionario, llaves, importante, y el valor de la llave, o del verbo en este caso, llave o verbo. Que acá el mismo intérprete nos sopla, nos dice, tenemos una llave que se llama llave y otra que se llama textdot. Escribí mal. Ya, vamos a abrir la primera llave. Vamos a abrir todas las llaves para que se vea. Ya, 2, 3, 4. La segunda llave es 1, 2, 3, que es un valor numérico. La otra llave es text sot. ¿Por qué escribí tan mal? Y la última llave es 22. ¿Ya? Control S, limpiamos la consola y corremos el código. Ah, no lo imprimí. Chanfle. Nunca iba a mostrar el significado. Print. Print. Es importante imprimir todo el contenido. Se puede imprimir todo seguido con un ciclo for, pero este contenido es solo para que entiendan cómo funciona un diccionario. Más adelante veremos los métodos un poquito más avanzados y cómo se pueden recorrer más fácil. Bien, ahora sí, tenemos el tipo de variable que es diccionario, el contenido de la variable diccionario, este de acá arriba, el primer valor que contiene la llave con nombre llave y su valor, que es valor. La segunda llave es 1, 2, 3 y contiene 1000. La tercera llave es textdot y contiene 1, 2, 3 y la llave 22 contiene suscríbete.
¿Ya? Esta es la manera de recorrer un diccionario de manera básica, para entender cómo funciona. ¿Ok? Una manera de las que se puede utilizar los diccionarios es de la siguiente manera. Nosotros escribimos diccionario entre llaves y el signo igual. ¿Para qué es esto? Esto es para cambiar el valor de las llaves. ¿Por qué? Porque una particularidad de los diccionarios es que su llave tiene que ser única. No pueden haber duplicados, no se puede repetir. Pero el valor o su contenido o su significado puede ser altamente mutable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede modificar como nosotros queramos, dependiendo del caso. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Como ya había dicho, escribimos diccionarios entre corchetes y un signo igual. ¿Ya? Acá colocamos el nombre de la llave que queremos modificar y acá vamos a escribir simplemente suscríbete. ¿Ya? Esto y copiamos esto 4 veces hacia abajo para cambiar todo el contenido de nuestro diccionario. Entonces vamos a poner suscríbete a, vamos a borrar esto, mi canal. Y las llaves hay que cambiarlas, obviamente. Como dije anteriormente, no podemos cambiar el valor de las llaves, sino que solo su significado. Entonces hay que colocar las llaves originales del diccionario ya establecido. Y la última llave era 22. ¿Ya? Para que se vea esto, vamos a imprimir un print para separar esto con un igual por 100, para que haya una separación. ¿Ya? Y para que haya más separación, vamos a hacer otro print para hacer un saltito de línea y no se vea todo tan pegado. Aquí abajo hago otro print y escribimos e imprimo el diccionario completo, el nuevo diccionario. Ya. Si esto va bien, debería mostrarse el diccionario original y la versión alterada. Nunca imprimí lo otro de arriba. ¿Por qué se me olvida imprimirlo? Maldición. Ahora sí. Print. Ahora sí, ahora sí. Fallas técnicas. Ahora sí. Si ven, acá arriba tenemos el diccionario original. Tipo de variable. El diccionario original con su valor 1000, 1, 2, 3 y suscríbete. Y el diccionario alterado que imprime un suscríbete a mi canal. Con la llave suscríbete el nuevo valor a Texot mi 22 canal. Ok, ojalá haya quedado claro y que no se me olvide imprimir lo que estoy mostrando. Bueno, algo que quería mostrar dentro de estos diccionarios es lo siguiente, que un diccionario puede almacenar más diccionarios. Se preguntarán, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Pues claro, acá tengo un ejemplo, es breve esto, un ejemplo de cómo mostrar un diccionario dentro de un diccionario con la variable empleados. Ahora lo pego aquí y te muestro la manera de cómo se recorre esto. Esto se recorre de la siguiente manera. Ya vimos que es un diccionario que almacena 2 diccionarios con una llave. Si yo quiero acceder a empleados, pero antes de eso lo vamos a poner dentro de un print, antes que se me olvide. Empleados, dentro de corchetes ponemos el nombre M1 para acceder al primer empleado. ¿Ya? Si yo corro este código, me muestra el primer empleado. Claro, pero ¿esto de qué me sirve? Uno va a decir, claro, ¿de qué me sirve esto si me muestra todos los datos en general? Y yo solo quiero saber el nombre. Bueno, si tú quieres saber el nombre, simplemente acá colocas otra llave. O sea, otros corchetes con la llave del diccionario interno. Si yo muestro esto, corro el código y me muestra ahora solo el nombre de Juan. ¿Ya? Esto yo lo puedo hacer muchas veces, por ejemplo, para
mantener un formato, copio esto, coma, pum, control V, y si en vez de la llave quiero, o sea, en vez del nombre quiero la edad, coma, y también quiero, el último es el departamento, chet, departamento. Esto me debería mostrar todo. Si corremos el código, me dice el nombre de Juan, edad 30 y su departamento es ventas. Esta es otra manera de recorrer los diccionarios más avanzada, digamos. ¿Ya? Un diccionario dentro de otro diccionario. Bueno, los métodos que vamos a ver son un total de 6. El primero es el método ítems. ¿Ya? No se preocupen si no los manejan bien. Estos métodos principalmente se ocuparán con el ciclo for, pero igual es importante saber que existen. ¿Ya? El método ítems se usa de la siguiente manera. La variable diccionario, que hace alusión a nuestro diccionario, punto ítems y paréntesis. ¿Qué nos hace esto? Esto nos transforma nuestro diccionario en una tupla, que ese es un valor que tenemos que conocer más adelante. ¿Ya? Nos convierte nuestro diccionario en una tupla y por lo tanto en un ciclo for es más fácil intervenir en esto. ¿Ya? Solo tienen que saber eso, que el método ítems transforma nuestro diccionario en una tupla. El segundo método es el método cake, que como su nombre lo dice, cake hace alusión a las llaves. Por ende, el método cake nos va a traer las llaves. Este método es muy bueno cuando no conocemos todas las llaves de nuestro diccionario. Pero el método cake nos ahorra ese trabajo y nos entrega solo las llaves, como se pueden ver aquí. Ok. También existe el método contrario, que es para encontrar los valores, que es el método values. Todos se usan de la misma manera, variable, punto values. La variable obviamente tiene que ser alusión a un diccionario. ¿Ya? Volviendo al tema, values, el método values, nos va a traer solo los valores. ¿Ven? Al contrario del método key, que solo nos trae la llave, este nos trae solo los valores. Ahora viene un método medio particular. ¿Ya? Este método es el método get. El método get funciona de la misma manera que todos los métodos, pero a diferencia que recibe dos parámetros. El primer parámetro es un nombre de la llave, importante, de la llave que deseamos buscar, y si no la encuentra te va a decir no hay nada. Vamos a cambiar este nombre, no hay llave con ese nombre. ¿Ya? En este caso, si yo imprimo esto, nos va a decir no hay llave con ese nombre. Pero, como estamos haciendo alusión a este diccionario, si yo aquí coloco que necesito encontrar una llave que se llame llave, nos debería mostrar su valor. ¿Ven? El valor, como hace alusión acá, estábamos buscando una llave que se llamara llave eventualmente, pero la función que nos hace nos muestra el contenido, es decir, en este caso la palabra valor. Bien. Ahora nos queda el método update. Control C. Lo pego acá. ¿Qué hace este método? Este método va a unir este diccionario a este diccionario. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo acá que diccionario va a actualizar con los datos que tenga esta variable. En este caso, esta variable empleados tiene otro diccionario, pero los va a agregar de una forma continua. Es decir, que no va a crear otro. Es decir, no va a decir acá empleados, dos puntos y otro diccionario. No va a pasar eso, sino que nos va a integrar los valores ya establecidos que trae esta variable. Es decir, que va a agregar MP1 y MP2 con su respectivo diccionario adentro. ¿Ya? Si yo imprimo esto, va a tirar un resultado none. ¿Ven? Acá abajo nos tira none. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada. Pero eso es falso, amigos.
¿Por qué? Porque esto se ve de la siguiente manera. Uno tiene que usar un print y acá imprimir el diccionario. Porque, como lo dice su nombre, lo actualiza. Yo al imprimir otra vez el diccionario, ahora nos dice que es más largo. Que antes llegaba suscríbete acá, pero ahora tiene el valor MP con su respectivo diccionario, empleado en este caso, y MP2 que tiene su segundo empleado. Ese es el método update. ¿Ya? Y por último nos queda el método pop, que ese ya lo vimos. Funciona exactamente igual que en las listas. ¿Ya? Con una pequeña variación, digamos. Porque el método pop solo elimina el, el parámetro que coincida con el nombre de la llave. En este caso yo quiero borrar el primero, ¿ya? Que es valor. Si yo corro esto, nos dice que borró valor, ¿ya? Pero eso no nos dice nada, solo dice, oh, valor. Suena raro. Print. Pero acá somos inclusivos, ¿eh? Sí. De la misma manera que update, imprimimos diccionario, control S, y si corremos el código, ahora nos muestra el diccionario actualizado, pero esta vez ya no tiene la llave con su contenido valor. Ya no existe, ahora empieza de 1, 2, 3. Y mantiene actualizado el diccionario tal como lo habíamos hecho con update. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero borrar otro valor? Por ejemplo, borremos el segundo, que su llave es 1, 2, 3. Lo que pasa, guardamos, corremos el código. Lo que pasa es que ya vuelve a aparecer nuestra llave valor, pero ya no está 1, 2, 3 con su valor 1000, sino que se salta directamente a Textsoft. Es importante entender estos métodos y su funcionamiento. ¿Por qué? Porque después estos métodos son claves para usarlos con un ciclo for, que eso lo vamos a ver más adelante. Ok, espero haya quedado claro estos métodos. Bueno, resumiendo todo lo que vimos que era un diccionario, los tipos de datos que puede almacenar, que son prácticamente todos los existentes. También vimos algunos de sus métodos más comunes, como el cake, el value, el items, el get, el update y el pop. Importante no calentarse con esto, porque estos se usan más eficientemente con un ciclo for, ¿ya? Que eso es un poquito más avanzado. Pero no podemos ver eso si no sabemos qué son los diccionarios. Y algunos de los consejos que se pueden dar es poner nombres, cuando nombremos una llave, poner un nombre descriptivo que tenga que ver con el contenido que va a tener esa llave o esa clave. También aprovechar los métodos case, values y item para hacer operaciones más eficientes, es decir, para ahorrar tiempo, no tener que hacer las consultas manuales por índice, en este caso llaves. Y tener en cuenta también que el nombre de la llave o de la clave tiene que ser único y que son inmutables, es decir, que no pueden cambiar, que no pueden haber duplicados, que no pueden haber dentro del mismo diccionario, no pueden existir dos llaves con el mismo nombre. Pero al contrario, su valor sí puede ser mutable, puede cambiar, puede coincidir con otro contenido de otra llave dentro del mismo diccionario, ¿ya? El valor es totalmente independiente de la llave. Eso, espero que haya quedado todo claro y si te gustó el video, suscríbete y recomiéndalo, así me ayudas mucho.